Incendios, gases de efecto invernadero, calentamiento global, cambio climático, erosión y pérdida de nutrientes del suelo. Son de los mayores problemas a los que se enfrenta nuestro medio ambiente al igual que nosotros, debido a sus terribles consecuencias. ¿Qué podemos hacer al respecto? Formas de generación de alimentos sustentable. Agricultura regenerativa. La agricultura convencional ocupa alrededor del 38% de la superficie terrestre del planeta, utilizando el 70% de los recursos de agua dulce. La agricultura intensiva libera del 30 al 35% de gases de efecto invernadero, cuyas emisiones cubren la tierra y retienen el calor del sol. Esto conduce al calentamiento global y al cambio climático. Además, la agricultura convencional erosiona 24.000 millones de toneladas de tierra vegetal cada año. Eso es un área equivalente al tamaño de Grecia. Si esto sigue así, no será posible en unos cuantos años seguir cultivando cosechas. La solución a este problema es la agricultura regenerativa. Es un proceso agrícola que desarrolla y promueve el balance sustentable entre fauna, la biodiversidad de la misma, flora y el suelo en el que se encuentran. Es una práctica holística de gestión de la tierra que aprovecha el poder de la fotosíntesis de las plantas para cerrar el ciclo del carbono y fomentar la salud del suelo, la resistencia de los cultivos y la densidad de nutrientes. Además, incrementa la biodiversidad tanto por encima como por debajo de la superficie del suelo, al tiempo que aumenta la capacidad de retención de agua y el secuestro de carbono a mayor profundidad, reduciendo así los niveles de dióxido de carbono atmosférico que dañan el clima. Por lo tanto, se enfoca fuertemente en la dimensión ambiental de sustentabilidad, que incluye temas como mejorar la calidad y salud del suelo, optimizar la gestión de recursos, aliviar el cambio climático, mejorar el ciclo de nutrientes y la calidad y disponibilidad del agua. A continuación, se explicarán los principales puntos y acciones en las que la agricultura regenerativa se enfoca para llevarse a cabo. Construir fertilidad y salud del suelo. El suelo está lleno de microorganismos que ayudan a las plantas para la asimilación de nutrientes y componentes necesarios, como los que transforman el nitrógeno del suelo en nitrato, o aquellos que llevan el agua a las raíces que de otra forma éste estaría fuera del alcance. Otros aflojan el suelo y lo ventilan, aumentando así la absorción de agua y permitiendo que las raíces penetren más profundamente. Pero, cuando la tierra es removida por una máquina o se utilizan productos químicos en los cultivos, como pesticidas y fertilizantes, muchos organismos y microorganismos importantes mueren, lo que ocasiona que los cultivos sean vulnerables a las enfermedades. Si perdemos los químicos, dejamos que la naturaleza se regule por sí misma. El pastoreo de animales. El crecimiento del pasto o hierba tiende a empezar lentamente, acelerar y volverse a ralentizar. Es justo en la zona intermedia donde se acumula la mayor cantidad de biomasa, y si se come antes de llegar a ese punto intermedio, su crecimiento nunca se acelerará. Esto es lo que ocurre con los animales de pastoreo tradicionales, que se comen toda la hierba y no tienen oportunidad de volver a crecer lo suficientemente rápido antes de que se la coman de nuevo. Y tenemos un exceso de pastoreo, lo que conduce a la erosión del suelo, la sequía y la desnitrificación. Impulsar la biodiversidad. Crear un ecosistema rico de muchas plantas y animales que conviven entre sí sustentablemente, tal como lo pretendía la naturaleza. Mantener la relación entre animales y medio ambiente. Y finalmente, la agricultura regenerativa se presenta y desarrolla de forma distinta en diferentes lugares. Se adapta al medio ambiente, no adapta el medio ambiente a ella. Es importante escuchar a la tierra. Al trabajar con la naturaleza, podríamos producir alimentos más nutritivos, cultivos más resistentes y menos agua desperdiciada. Con esto podríamos detener el cambio climático o incluso revertirlo. Si los suelos del mundo almacenan tan solo un 0.4% más del carbono cada año, podremos compensar todas las emisiones humanas del dióxido de carbono. Esto, agricultura regenerativa, es un sistema rentable y sostenible.
Cacería sostenible y sustentable. La caza insostenible e incontrolada es una de las más grandes amenazas a la fauna silvestre y a la sobreexplotación de la mayoría de las poblaciones que son capturadas para la alimentación, ya que en todo el planeta, tanto en bosques, praderas, ríos, lagos, etc., se están vaciando de su vida silvestre para satisfacer el crecimiento de la demanda humana de alimentos de origen animal. La combinación de crecimiento, urbanización y riqueza es lo que está impulsando la demanda de estos alimentos. Si esta situación continúa sin cambios, corremos el riesgo de una pérdida generalizada de la biodiversidad acuática y terrestre. Es aquí donde entra la caza sostenible, la cual, si atendemos a la definición que hace el Consejo de Europa en la Carta Europea sobre Caza Biodiversidad, se refiere al uso de especies de caza silvestre y sus hábitats en un modo a un ritmo que no conduzca a la disminución a largo plazo de la diversidad biológica o entorpezca su restauración. Ese uso mantiene el potencial de la diversidad biológica para satisfacer las necesidades y aspiraciones de generaciones presentes y futuras, así como el mantenimiento de la caza como una actividad aceptada social, económica y culturalmente. Cuando la caza se lleva a cabo de manera sostenible, puede contribuir positivamente a la conservación de poblaciones silvestres, sus hábitats y también beneficiar a la sociedad. Entonces, la implementación de una caza sostenible debería reducir la sobreexplotación de los animales y, por lo tanto, ayudar a retener el valor de los ecosistemas, además de que una cacería sostenible y bien manejada podría potenciar ingresos, la creación de puestos de trabajo y la producción de carne para seguridad alimentaria, y es fundamental para sustentar las poblaciones de vertebrados cazados y el suministro de proteínas para los pobres de zonas rurales. Entomofagia. Se llama entomofagia a la ingesta de insectos o artrópodos en general, como alimento para los humanos, un hábito alimenticio muy extendido en algunas culturas del planeta, como por ejemplo África, Asia, la gastronomía de América del Sur y Australia. Sin embargo, en algunas otras regiones es muy poco común o es considerado un tabú. Dependiendo de la cultura y la especie, se puede considerar como desde comida para pobre hasta un verdadero manjar. ¿Pero por qué es sustentable? La entomofagia procura principalmente proteínas. Por ejemplo, un saltamontes tiene un 20% de proteínas frente a un filete de ternera que posee un 27%. Las concentraciones de proteínas pueden crecer una vez que el insecto se haya preservado seco, pudiendo llegar hasta un 60%. Algunas orugas pueden llegar a tener entre los 30 y 80% de contenido proteico. Además, los insectos pueden aportar a la dieta humana vitaminas, minerales y grasas. El aporte de cada uno de estos nutrientes depende de la especie y la preparación de los insectos. Actualmente, la mayoría de especies que se comercializan en México son colectadas de su medio natural, siempre y cuando no sean especies amenazadas o con protección especial. Pero debido a su tamaño y fácil reproducción, es relativamente fácil tener un cultivo en casa de algunos insectos y utilizarlos de manera rutinaria en la preparación de diversos platillos. Algunas de las especies tradicionales de la gastronomía mexicana son escamoles, gusanos de maguey, hormigas chicatanas, chapulines, alacranes, entre otros. Todos estos pueden ser consumidos en su forma natural. Sin embargo, ya cocinados, son aún más deliciosos. Se preparan tostados, asados, en tacos, en salsas. Incluso hay restaurantes en México que los sirven en omelets. Algunas agencias de alimentación están pensando que los insectos podrían ser la fuente principal de proteínas en la alimentación humana del futuro. Y dime, ¿tú qué piensas?